decíamos que hacía días que el internet no hacía de la suya, ya comenzó temprano a fastidiar. Vamos a ver que nos deje trabajar en el día de hoy, martes 19 del mes de abril. 23 grados de temperatura a esta hora, lluvioso en todo el territorio nacional, prácticamente todo el territorio nacional, según la Oficina Nacional de Meteorología. Dice aquí que en el transcurso de la madrugada ingresaron extensos, oigan eso, extensos campos nubosos procedentes del Mar Caribe, asociados a la vaguada y al viento húmedo del sureste, los cuales generan desde entonces, o sea, de esta madrugada, aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en buena parte del territorio nacional. Prevemos la continuidad de las precipitaciones en la tarde, donde aumentará su frecuencia e intensidad en las provincias de Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Atomayor, El Ceibo y San Pedro de Macorís, así como también en áreas cercanas a estas. Utilice paraguas. Ajá. Si conduce, tenga precaución por calles resbaladizas y evite transitar por charcos o áreas inundadas. Muy buena recomendación de meteorología. Para las próximas 18-24 horas, el aporte de humedad que permanecerá sobre el país por el viento del este, más los efectos de activa vaguada, permanecerá incidiendo en las condiciones del tiempo. Serán los factores que motivarán las precipitaciones de moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la mayor parte de la República Dominicana. Y desde tempranas horas y en especial en la tarde y primeras horas de mañana miércoles seguirán los aguaceros. No suerte el paraguas. No suerte. En cuanto al oleaje, se recomienda a los operadores de frágiles embarcaciones perdón, a permanecer en puerto. Se mantienen las alertas y avisos meteorológicos por inundaciones repentinas y rurales. Esto es para Azua, El Ceibo, Monseñor Noel, Peravia, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, La Vega, Monte Plata, San Cristóbal, La Capital, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Santiago, San José de Ocoa, Pedernales y Barahona. Medio país en alerta y en aviso de precipitaciones continuas, según la Oficina Nacional de Meteorología. Han caído lluvias y más bien que paró su reloj una tarde de primavera. Esta es una tarde de primavera, una mañana de primavera. Estamos en precauciones. Bueno, y el lunes sobre ese tema del uso de las redes y para fijación de políticas y
imagen corporativa, la imagen institucional. Porque ahora mismo ese aspecto en la República Dominicana. Vamos a hacer algunos aportes, algunas ideas que uno tiene, que pueden ser debatidas, pueden ser aceptadas. Aquí está Alejandro, está incorporado a su labor habitual. Saludos, buenos días, Nelson, y todos los amigos de Aquí. Geopolítica. En esta mañana húmeda, mojada y Húmeda. afectada. No húmeda, es No, mojada de húmeda. verdad. Mojada. Bastante mojada. Y nosotros aquí en la ciudad la sentimos mucho menos, muy a pesar del sistema que se colapsa inmediatamente y cae entonces agua en la ciudad. Sin embargo, los que están en los pueblos están en mayor riesgo en la zona mucho más vulnerable que nosotros, sobre todo que nosotros, porque en la ciudad también hay mucha gente muy vulnerable, pero se pone al desnudo cada vez que cae en una agüita y hay mucha agua en el país entero. Espérate. Hago a mi jefe. Así es la cosa. ¿Se usa todavía? ¿El qué? El jefe. Siga para adelante. Oh, pero esa palabra es... Carajo. Muy dominicana. No es solo una palabra, es un concepto. Muy arraigado. Una palabra en la sociedad en este país. Y en el comportamiento habitual de la gente. De muchas raíces. Claro. Oh, muchacho. Y cuando hablamos de jefe, eso es una cosa grande. Sí. Yo no le permito a mi subalterno que me llamen jefe. Vamos a compañero de trabajo. A mí tampoco. Yo no. Porque jefe lo matamos hace mucho ya, digo yo. Porque además, sí, salimos de... si la relación, claro, si la relación es de jefe a subalterno, nunca será igual. Nunca será igual. No. Pero... Cuando digo nunca será igual, es resultado. Cuando tú le das mayor confianza a la gente, te da más. Lo compromete. El jefe fue mal entendido. El jefe fue mal empleado, no mal empleado, fue mal asimilado, pues mal ejercido por el susodicho y mal asimilado por los subalternos. Sí. Pues fue una relación de no de subordinación, que eso implica de por sí, sino de sumisión, que fue lo peor. Claro. Y eso entonces distorsionó el término. Pero, claro. La palabra jefe, la jefatura es un asunto consustancial a las labores de, ¿cómo se llama? Sí, pero eso es un estado militar. No, porque ¿y cómo se llaman los primeros ministros en toda parte del mundo? Jefe de gobierno. ¿Y los presidentes cómo son? Son jefes del Estado. Jefe de Estado. Entonces, fue un término mal usado, mal empleado. Claro. Pero, Desde el concepto desde el punto de vista de la coordinación de quien dirige, está bien. Ahora, desde la asunción, como lo interpreta la sociedad dominicana a partir de la cultura, jefe es sinónimo de dueño, de poder, de aplastamiento, de sumisión. A partir de ese caso específico. Sí. A partir de ese caso específico, cuando se estableció una relación de vasallaje. Ustedes son vasallos y yo soy el amo. Entonces ahí se distorsionó.
se distorsionó el término, pero el jefe del Estado. Sí. De hecho, a mí me gusta más, como periodista, cuando estoy escribiendo, decirle jefe del Estado al presidente y no mandatario. Sí, por cualquiera manda. En el caso del mandatario, debiera ser el primer mandatario. El primer mandatario, porque mandatarios son todos los empleados públicos. Claro, claro. Todos Alguien son. manda a alguien. Todo el mundo somos Bueno, mandatarios. todos los que somos empleados o hemos sido empleados públicos, hemos sido o somos mandatarios del pueblo. Sí. Porque Estamos haciendo una recibimos, función delegada. exactamente. Entonces, somos servidores públicos y mandatarios del pueblo, que es el que paga en definitiva. Pero bien, eso ahí viene ahí por lo que yo dije del jefe. Está bien. El gerente, el presidente de mi, el presidente del lugar donde yo trabajo. Ay, el jefe está bien. Para componértelo un poco. Sí, bueno, tú eres bueno. Mira, Nelson, lo que no se pudo componer fue el desborde de la gente en Semana Santa, en el fin de semana. Y ojalá que eso solamente, desgraciadamente, se pueda quedar en los muertos y que toda esa refriega que se dio en el país, todo ese acumulamiento de personas en todo el territorio nacional de manera indiscriminada, sin ningún tipo de miramiento, ojalá que eso no repercuta en un nuevo brote de la pandemia, que puede ser, pero 34 muertos es una cifra escandalosa, es decir, superando incluso la del 2019, con 9 por encima del 2019, es decir, como la última Semana Santa de referencia en sentido nacional. Sí, porque el 20 y el 21 fueron, el 20 fue totalmente inexistente. Sí. Y la del 21 fue con mucha precaución y movilidades muy Y hubo limitadas. 19 muertos de todas maneras. Hubo 19 muertos, Sí. pero ahora 34. Pero el dato que siempre hay que resaltar, Sí. y lo tiraron ahí en los periódicos como un dato muy al margen, ahí lo vi en un párrafo cuarto, en una página, en un periódico, lo vi en otro, bien relegado. Pero es un dato que hay que siempre poner de relieve. Nosotros en el correo lo pusimos como principal dato. Y me refiero a que de 25 muertos, 34. no, de 25, porque son los accidentes. Sí. De 25 muertos que se produjeron en accidentes de tránsito, 18 son por De motocicletas. motores. Eso, Sí. eso No, vale. representa el 72%. Sí. De 187 accidentes de tránsito, 140 fueron de motores. Eso representa el 76%. Dramático, espeluznante, terrible, preocupante. Y paro No de hay duda. contarte, y paro de ponerle calificativo. Sí, 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 Yo digo, evidentemente. pero Es una ¿por qué? epidemia, ¿eh? Es una epidemia. Yo digo, pero ¿por qué? Si resulta tan fácil, aparentemente, digo yo, que no estoy ejerciendo ninguna función directiva, pero así como, y lo que voy a decir, que no me venga con el cuento de la libertad de tránsito, ¿eh? Así como prohibimos la circulación de camiones, con algunas excepciones, de tanqueros de combustible, camiones que transportan productos del campo, que son muy pocos, así como prohibimos de jueves a mediodía a domingo en la noche la circulación de camiones, no podemos limitar de alguna manera la circulación de motores en el territorio nacional. Se cierra el país. Bueno, pues se cierra el país. ¿Por qué es mejor cerrar el país? Si tú le llamas cerrar el país a esa posibilidad, a que haya que lamentar 34 muertos, Es que nosotros 25. dependemos de manera eh,
digamos, contundente de la movilización en motores. Mucha gente. Aquí en este país hay 4 millones de vehículos de motor. Eso es exagerado. Bueno. Digo, 2 millones y 4 y pico millones de vehículos. Y hay 2 que son de motor. Registrados, Bueno, la DGI. registrados, y los que no son registrados, Bueno, esos son más. que lo traen Que hay una parte, hay lo una traen parte pedazos y lo arman aquí. que está en el ganódromo, por ahí otra parte que anda por ahí sin registro. Es decir, Pues claro. eso es insólito. La dependencia de los dominicanos del transporte de motor. Porque además eso atenta contra la libertad de tránsito. Y la libertad de los camioneros también, no la atenta. Sí, pero esos son un número manejable. Estás tú justificándolo. Porque ellos no obedecen por sí solos los camioneros, no son camioneros, sino que son transportistas de algún bien, de algún servicio. Y eso se puede regular por el transporte del servicio. Porque los camiones no salen solos a caminar. Ahora, los motores sí, transportan a las personas que andan en ellas. Sí, tiene un servicio más directo. Está bien, pues retiro lo dicho. Además, yo estoy hablando de disparate, pero no me van a hacer caso. ¿Y cómo no? ¿Te pueden hacer caso? No, hombre, no. ¿Qué caso van a hacer? Hombre? No No van a hacer ningún caso. No. Yeah. No van a hacer caso. Que siga la fiesta con los motores. Sí, pero es un dolor. Semana Santa y Navidad. Que nosotros en cada Semana Santa, cada diciembre, tengamos que sumar unas estadísticas de muertos espantoso. Espantoso. El hecho de que nosotros estemos en primer lugar entre los países de mayor muerto por accidente, y los muertos son pocos, los estropeados, los mutilados, los que quedan postrados, es una cosa espantosa. Sí, gente que pudo haberse dedicado a trabajar, a producir para el país, de un accidente de motor queda lisiado, como dicen en el campo, para toda la vida y no puede ya hacer más nada. Es una carga incluso para la propia familia. Y para el Estado. Bueno, una barbaridad. Sí. Eso, de alguna manera, y tú no estás hablando de disparate, ¿verdad? Como tú dices, de alguna manera el Estado está en la obligación de buscar algún mecanismo que amilane, que rebaje un poco la cantidad de accidentes de tránsito, porque las estadísticas deben servir para algo, para que los estados, los gobiernos planifiquen políticas públicas de cara a... ¿Por qué no tiene sentido si tú no trabajas para la gente? Hay un dato muy... No, termina. Yo me pregunto, ¿por qué esos temas no son de preocupación para nuestros legisladores? Los que van a hacer negocio al Congreso y a buscar canonjía. Mira, hay un dato que atenta contra cualquier regulación que se quiera adoptar a partir de lo que uno dice o de lo que digan otros. Y así como tú señalas que la gran cantidad de personas que se moviliza en motores, que es real, esa cantidad de personas tiene un peso electoral. Y a partir de ahí, eso norma cualquier política que se vaya a adoptar, porque se piensa en términos electorales. Claro, imagínate tú. Si tú comienzas a afectar de manera al que anda en motor, tú estás afectando a medio país. Medio país. Y el gobierno actúa el gobierno tiene que actuar por criterios electorales o por verdad. Yo te lo dejo de tarea a ti. No, la pregunta la hice yo. Ay, carajo, claro que no se va a afectar a un sector de manera directa como los motoristas, porque sí se le afecta, pero no de manera directa. Muy afectado. Pero no es afectar al motorista un día de jueves a domingo. Y a defenderlo, ¿verdad? O por lo de viernes a domingo. O viernes a sábado de la noche. Solo como un plan piloto la próxima Semana Santa. Que ahí será más difícil que lo haga porque estarán más cerca las elecciones. Sí. Eso hay que hacerlo en la primera, el gobierno que surge el primer año. Estaríamos a 3 años y pico de elecciones. Bueno,
cualquier efecto electoral se diluye en ese tiempo. Pero además podemos convertirlo ya en un efecto, como una cultura, porque la primera va a ser, pero ya como todo el mundo sabe, mira, no se puede correr en Semana Santa. El próximo ya la gente tendrá información y se puede avisar desde temprano. Incluso el Dos próximo año políticas, puede hacer. bueno, dos políticas contradictorias en términos de seguridad y de efectividad del operativo que se monta siempre en Semana Santa. La liberalización permitir la circulación de todo ese enjambre de motores y la liberalización del consumo de combustible, del consumo de romo. Sí, sí, pero es lo mismo, es combustible. En este caso se convierte en un combustible. Sí, sí. Esa mezcla de motor, alcohol, Pero un y combustible para la desgracia. diversión, eso da problemas por todos los lados. Entonces, queremos evitar las tragedias y abrimos los bares y los colmadones a que tengan ron hasta que amanezca. Bueno, pero eso es el No sábado vale. nada más. Sábado. No, pues el horario fue. Las restricciones de venta de bebidas alcohólicas fueron levantadas Desde el sábado en la durante Semana tarde. Santa. El viernes no se podía vender nada. Desde el No, viernes, el desde viernes el no. jueves en la tarde. El viernes no se Pero la vendía gente la alcohol. compró. La gente la compró como quiera. La compró y el sábado y domingo siguió la parranda. Claro, claro. Porque ¿qué hace la gente? No va al sitio de bebida, pero tiene su bebida y se la bebe en Sí. su rincón. Se la bebe en su casa, Además, se la bebe en su... el viernes de por sí es un día de poca circulación, porque todavía aquí se mantiene Sí. la tradición de algún recogimiento, pero sábado y domingo, fiesta y mañana gallo. Y mucho. Entonces hay que hacer algo. ¿Qué? Right. No sé. Pero algo hay que hacer. Mientras tanto, nosotros sí vamos a hacer una voz. Venimos ahora. Este día. Leandro, antes de tú ingresar, incorporarte, yo hablaba de que vamos a desarrollar el tema de las redes sociales como herramienta de comunicación corporativa y de políticas públicas. Y estoy tratando de desarrollar ese tema para mañana en mi columna del Caribe, para hablar un poco de eso. Pero quería compartir contigo, los ahora televidentes, algunas ideas. A propósito de que ayer el bloque del PLD o el vocero del PLD en el Senado de la República denunciaba que DICON, ¿cómo que se llama DICON ahora? La Dirección de Comunicación no Estratégica. No es DICON ahora, no es DIECON. DIECON. Sí, porque es Dirección Estratégica de Comunicación. Que está usando, denuncia el PLD, que DIECON está utilizando bots, o sea, cuentas falsas, para crear tendencias, básicamente en Twitter, tendencias sobre temas que le importan al gobierno, algunas medidas que toma el gobierno, la maximizan en términos comunicacionales a través de retweet. Y tú sabes que, ustedes saben, tú no, tú eres un maestro de eso, pero los amables televidentes saben, sobre todo los que no son usuarios de Twitter,
que las tendencias se forman a partir de la cantidad de interacción que hay con un tema específico. Sean verdaderas o falsas. Sean verdaderas o falsas, porque como es un algoritmo, Claro. Mientras más interacción golpea ese algoritmo, ese va generando actividad y va aumentando la actividad y entonces se forma la tendencia. Así es. Las tendencias llaman la atención porque generalmente son 10 y a partir en las primeras 3 o las primeras 5 llama la atención. ¿Qué está pasando? Que se está formando esa tendencia, entonces los tuiteros van a esa tendencia y chequean de qué se está hablando. Y cuando se ve entonces que hay una gran actividad en torno a un tema, en este caso, según el PLD, masificado por las cuentas falsas, entonces eso sigue llamando la atención y sigue generando más actividad en torno al tema que se plantea. El PLD se montó sobre un comentario que hizo recientemente un tuitero donde comparaba una serie de cuentas o recién creadas o que se crearon hace un tiempo, hace varios años, pero nunca tuvieron actividad. Incluso cuentas de personas que no están relacionadas con la República Dominicana. En fin, lo que quiso decir dijo ese analista que eran cuentas falsas o cuentas compradas. Ese es un dato que también debemos explicarle a los televidentes, y es que hay compañías, hay plataformas que se dedican a la venta de paquetes de cuentas. Digamos, usted quiere aumentar su cantidad de seguidores, usted paga una cantidad de dólares específico que va del monto, depende del monto de cuentas que usted quiere agregar a su cuenta. Usted compra 1,000, 5,000, 10,000, 100,000 y la agrega y usted se convierte en una gran personalidad, un gran exponente de redes sociales. Una figura, sí. Porque tiene... Por el tráfico que supuestamente tiene. No, pero porque tiene 100,000 seguidores. Sí. Pero ocurre que usted con 100,000 seguidores pone un tema y como son cuentas falsas, la respuesta que va a tener va a ser mínima. Claro. Porque son cuentas que no tienen actividad. En este caso, dice el analista, y el PLD se monta ahí, han invertido una gran cantidad de recursos para crear esas percepciones. Incluso más plantea Iván Lorenzo, que es vocero del PLD, que van a presentar una moción para que el Senado... De interpelación. O de invitación. Al ministro de Comunicación. O de invitación. Sí. Cuestión que se va a caer porque el PLD nada más tiene 2 senadores. Pero bien, a donde yo quiero aterrizar es en lo siguiente. Es posible, y a mí me llamó la atención que varias cuentas de esas tenían 10 seguidores, 12, lo más que tenían eran 200 seguidores y 4 tweets. O sea, son cuentas que no tienen actividad. Pero donde yo quiero aterrizar es que exactamente eso que está criticando el PLD era lo que hacían ellos. Le criticábamos a Dicón en el gobierno de Danilo Medina. Y era de verdad. Por lo tanto, como suelen usar los políticos, carecen de toda, ¿cómo que dicen? Calidad moral. De toda calidad moral. Así es, mira. Estamos. Sencillamente, Nelson, primero, como elemento general, estamos en la era de la posverdad. Estamos creando una verdad
entre comillas, y muchos se las creen. Y lo segundo es que hemos tenido experiencia, incluso en otros países, que por el manejo a partir de las redes sociales, básicamente el Twitter, el Facebook, se crean tendencias, incluso inducciones importantes a segmento de la población sobre X temas que tengan que ver para borrar temas, para poner en relieve algún tema interesante que se quiera poner en las redes sociales, y otras para comportamientos incluso electorales que han sido denunciados en acontecimientos políticos importantes, tanto con el Brexit en Inglaterra, en las elecciones de Brasil, e incluso en los Estados Unidos, en las elecciones de Trump. Es decir, no es un fenómeno nuevo. Ahora, en República Dominicana, nosotros los dominicanos, en los gobiernos pasados del PLD, encabezado por Danilo Medina, sufrimos en carne propia la burbuja de una ilusión falsa sobre un gobierno que se mantuvo durante todo ese tiempo, asumiendo a la población como una verdad cierta, toda una falsa, toda una mentira. Y fue por el uso exactamente, claro, claro, y fue exactamente por el uso manipulado de los medios de comunicación, incluyendo el Twitter, incluyendo la creación de posts, de cuentas falsas y de reacciones falsas que eran creadas por ellos mismos. Sin embargo, cuando se perdió el control de eso, no estaba el presupuesto para ello, se puso al desnudo la realidad del gobierno del PLD. Si este gobierno está en esa situación, que yo ni lo afirmo ni lo niego, porque tendría que ir a las estadísticas, las métricas reales, y la web te permite que el tráfico real, si es por post o si es por cuenta manejada, se desnuda, porque eso no miente, el registro queda, y se ve si eso fue una manipulación o si es una reacción espontánea real de la gente. Sí, eso cae por su propio peso. Ahora, lo que está claro es que estamos en la era de la visibilización, nada de eso queda escondido, todo eso saldrá al público. Y tendremos que esperar qué tal verdad o falsa es esa para crear sobre todo percepción. Pero estamos en una guerra. Twitter, sí, una guerra de comunicación. Claro, totalmente. Twitter ha tratado de enfrentar esa... Claro. Sí, porque con frecuencia se está pidiéndole a los usuarios que verifiquen su identidad, ya sea por correo electrónico o por teléfono. Pero bueno, todo eso es posible. Sí. Hacer real a una persona que no existe. Así es. Sencillamente le crea un correo electrónico y ya hay una verificación por ahí. O le asigna un número de teléfono, un número de celular. Y hay miles de cuentas celulares que no tienen nombre, que son de cualquiera. Exactamente. Sí. Pero lo más importante es lo que tú dijiste. Mire, cualquier ciudadano dominicano tendría el aval para criticar esa situación si el gobierno en efecto lo está haciendo. Ahora bien, eso le quita peso, le quita valor, le quita fuerza y le tumba cualquier credibilidad a la denuncia viniendo de la mano del PLD. Yo le puse más caso. ¿Con qué moral puede decirlo el PLD? Yo le puse más caso cuando lo dijo, que hizo una secuencia de tweets, un hilo como de 8 o 9 comentarios. Yo te voy a enviar ahorita el enlace. Okay. El enlace para que tú veas. Le puse más caso porque es una persona que sabe lo que está hablando y que además no tiene esa contaminación que tiene el PLD. Claro. Pero ayer, cuando el PLD sale con eso, ya lo banalizaron. Claro. Y lo politizaron. Gente que no tiene moral para eso. Pero claro que no. Eso pudiera ser verdad, pero dejen que otros actores independientes, reales, pongan al desnudo eso. Ahora, si usted lo dice, lo va a contaminar inmediatamente. Claro. Yo me llamó la atención, pero digo, se metió el PLD, me puse del otro lado. Eso es como cuando hay discusiones entre cualquier gobierno y el Estados Unidos. Yo siempre estoy del otro lado. Sí, a uno de alguna manera eso lo obliga. Sin embargo, mira, el ejercicio en Twitter en materia para hacer opinión pública ha volteado el mundo. Y mira, nosotros no somos un país de grande,
tengamos esa audiencia en Twitter, sobre todo en los sectores más rurales y marginales del país, sino que una parte mínima de la ciudad que no influye para cambiar el curso de cualquier tema. Solo se queda en el mismo círculo porque no es tanto. Pero en países donde es altamente influyente, por ejemplo como España, que la gente se comunica por Twitter y la clase política Oye, busca la información y maneja por Twitter. te voy a decir algo, ¿eh? De las tres redes principales que son Facebook, Instagram y Twitter, Twitter es la menos masiva. Ahora es Sí, la más sí, urticante sí, claro. porque es la más Porque primero politizada. es politizada y es personal. Es decir, tú sientes que está hablando la persona. Mira, fulano de tal está hablando ahí, tú vas a ver qué es lo que dice. O qué publicó fulano de tal. Sí. Y eso tiene una influencia. Yo tuve la oportunidad de hacer un análisis a una tesis doctoral sobre el discurso político en Twitter en España. Y eso es una cosa fascinante. Cómo cambió, cómo cambió el estilo, una nueva forma de decir cosas que antes eran vedadas en el propio país. Eso implica una liberalización Así. del discurso como elemento fundamental de contacto con la demás población hacia afuera y sobre todo sobre los temas que eran vedados en los medios no tradicionales de comunicación. Ahora los Twitter son incluidos en los medios de Claro. comunicación. Tienen su propia cuenta de Twitter Bueno, y la gente interactúa. porque marcan la agenda política. Claro. Cuando los grandes líderes se comunican básicamente por Twitter, porque las cuentas de los líderes por Instagram y por Facebook son manejadas por otra persona. Por ejemplo, la cuenta de Donald Trump de Instagram y Facebook la manejaban un equipo de la Casa Blanca o de su candidatura. Pero el Sí. Twitter personal, él Es mismo que lo personal. maneja. Claro. Él es que lo Es maneja. personal. Y por eso, de ahí la importancia de darle seguimiento al presidente en ese momento, porque él marcaba su política, su línea política de gobierno a través de Twitter. Sí. Entonces, es una red pequeña en comparación con las otras. Cuando hablo de pequeña, estoy hablando de 600 millones de usuarios. Pero Facebook es una amenaza mundial, real, Sí, pero tiene 2.300 millones de de seguidores, usuarios. de usuarios. Sí. Una barbaridad. Y ahí todo el mundo publica lo que le den gana. Cualquier cosa. Sin sentido, con sentido, sin deseo de comunicar correctamente, ni de orientar, ni de educar. Bueno, cualquier cosa. Sí. Y hay gente que se pasa Una, horas y horas, horas y horas viendo los así, videos que la gente publica en Facebook. La cosa perdiendo tiempo. increíble. Pues, sí, Perdiendo tiempo tiempo. perdido. Una barbaridad. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a completar el día de hoy. Oh, pero carajo. Bien, seguimos en geopolítica ya la recta final. Vamos a saltar el charco, Leandro. A ver cómo anda la guerra Así es. en el frente del este. Mira, Nelson, es altamente preocupante lo que está pasando a nivel mundial, no solo por los efectos de la guerra. Ya se habla de aumento muy sostenido del petróleo, sobre todo por esos efectos, y de otros rubros importantes, tanto de maíz y sus derivados, así como de trigo, De porque trigo. ahí de trigo, sí. Porque definitivamente lo que está pasando ahí en la región entre Rusia y Ucrania afecta de manera directa el comercio, es decir, la producción y transporte de todos esos materiales, de todos esos productos que son básicamente de ahí se si una crisis alimentaria y una crisis
de combustible, de energía, lo cual preocupa ya a parte importante del mundo, al igual junto con las sanciones que otros países están poniendo a Rusia, que en esta semana se han intensificado. Sí. Sí, hay un drama, una situación enrarecida cada vez más en el mundo. Y mucho más cuando la guerra entra a un escenario bastante preocupante en el conflicto que ya hoy tiene 55 días. Rusia ha declarado como de alta prioridad el control del pueblo de la región del Donbass, que incluye donde se han dado los más importantes combates, que se habla más de 20.000 muertos solamente en Mariupol. Y el gobierno ruso... 23.000, calcula Rusia, bueno, 23.000. Bueno. Y borrado toda la infraestructura de ese país, porque es una zona que está alrededor es costera, sí, tiene salida al mar. Y además se pondría en un cordón terrestre junto con Crimea, que ya está en manos de Rusia desde el 2014, y toda la región del Donbass, que incluye además las otras provincias. ¿Sí? Un cerco completo para el lado de Rusia, ¿sí? El lado este, ¿verdad? Digamos, de Ucrania estaría todo bajo el control de Rusia. Y Rusia ha hecho un ultimátum para cientos de soldados, dicen que más de 1.000, que aún resisten Mariupol después de haber destruido el país. Y están bajo túneles en esa región. Y el gobierno de Ucrania ha dicho no hay rendición, más bien pide ayuda a los países que le están suministrando armamentos para seguir resistiendo. Rusia ha dicho públicamente a través de su ministro de Defensa que hay milicianos fascistas en esos túneles y hay armas que tienen objetivo claro, que hay armas que han llegado de los países occidentales, sobre todo de los Estados Unidos y de la Unión Europea a esa zona, y que ellos tienen ubicado incluso donde están esos, que podrían utilizar las bombas de penetración terrestre, sí, que la bomba es inteligente. Sí, pero que son de aire, que dicen ellos, que explota la tierra, sí, y el túnel lo que está ahí abajo. Si los rusos, si los ucranianos que están en esa posición no se rinden, sí. Es una alerta para no, digamos, ¿verdad? Vulgarmente matarlo, sino que ellos se pudieran disponer las armas para no llegar a ese escenario. Ese escenario que sería cambiar toda la posibilidad de la guerra, la convencional que se ha vivido, sino que entraría a un aspecto ya, porque es un arma nuclear. Es un arma altamente peligrosa. Oh, pero claro. Es decir, bueno. Y a esto tú le sumas para terminar la posibilidad de que puedan entrar en la guerra, y así lo ha advertido, lo hizo Rusia como una advertencia a Finlandia y a Suecia, que hicieron una rueda de prensa el viernes, la ministra de defensa de cada uno de esos países, abriendo la posibilidad de entrar a la zona de la Unión Europea, es decir, de la OTAN. Y Rusia dice que no acepta que ese lado hay un cerco de ese lado de la OTAN. Es del otro lado de donde está Mariupol, pero este sería en el mar Báltico, de este lado donde está Rusia, Finlandia y Suecia. La otra frontera. La otra frontera, que tiene 1.000 kilómetros de frontera con Rusia. Sí. Un escenario bien feo. Muy feo. Ayer el presidente de Serbia, que es de la antigua Yugoslavia, dijo que su país se negaba a sumarse a las sanciones. Y lo decía con un dato demoledor. Bueno, pero si nosotros sancionamos a Rusia, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Porque le estaríamos afectando al pueblo, que no tendríamos que decirle que consuma menos energía, lo que han hecho algunos países europeos. Tendríamos que decirle que coma menos. Tendríamos que decirle que se movilice menos porque no hay combustible.
todas esas cosas. Dijo, bueno, y además, a nosotros nos masacraron 19 países de la OTAN en 1999. ¿Y quién sancionó a quién? Nadie sancionó a nadie por esa masacre que cometieron en la antigua Yugoslavia, martillando más duramente a Croacia y a Serbia, que fueron los, por coincidencia, uno fue el lugar de nacimiento y otro el lugar de enterramiento del mariscal Tito, ese gran líder que de la formó la Segunda Guerra, Federación Yugoslava. Claro. de la Segunda Guerra Mundial y de entonces Yugoslavia, sí. estamos Josip Broz Tito. estando en un terreno de la doble moral. Sí. Entonces dice, no, nosotros no vamos a sancionar a nadie. Eso por un lado. Por el otro lado, lo de Finlandia y Suecia. Suecia, no, eso son habladurías. Sí. No van a entrar nadie. Ellos conocen bien a Rusia. No van a tomar ese riesgo. Además, Y Rusia, sus poblaciones no van a permitir exponer a esos países que viven muy bien. ¿verdad que sí? ¿Para qué carajo quiere tú? Si Rusia no te está invadiendo, no te está haciendo nada, ¿para qué tú vas a provocar un asunto innecesariamente? Exactamente. ¿Buscando qué? Buscando qué ganancia esos países están en guerra, con una estabilidad garantizada. ¿Para qué van a insistir en un problema que no le trae ningún beneficio? Al contrario, le perjudica. Claro. Para complacer las apetencias geopolíticas de los Estados Unidos. Pero bueno, yo no puedo ser también tan estúpido. Claro. Terminamos por el día de hoy precariamente aquí. Así es. Mi internet. Despide tú. Bueno, será hasta mañana. Geopolítica tendrá otro capítulo. Mañana es miércoles, mitad de semana, y estaremos nueve más Nelson Encarnación y un servidor Leandro Campos en otro espacio de geopolítica. Sigan bien.